Meditación de la lección 190 de un curso de milagros. Esta es una meditación reflexiva. La idea de hoy: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Permíteme compartir. La idea de hoy sería suficiente para transformar nuestra manera de pensar si volviéramos nuestra conciencia a la mente tomadora de decisiones, a esa parte de la mente que tiene el poder de retirar su fe en el ego y ponerla en el Espíritu Santo. Y déjame desglosarla palabra por palabra. Dice: elijo. La palabra elijo se refiere a la capacidad de tomar una decisión consciente y deliberada. Se refiere a reconocer el poder de optar por un estado mental y emocional que impactará directamente en la percepción del mundo. Elijo el júbilo. En el contexto del curso, el júbilo es una expresión de la verdadera paz y felicidad que provienen de la unión con Dios y del reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza espiritual. El júbilo no es una emoción pasajera, sino un estado de ser profundo y constante que resulta del perdón y de la liberación de las ilusiones del ego. Elijo el júbilo de Dios. Basándome en el glosario del Dr. Wamnick, Dios es la primera persona de la Trinidad, el Creador, la fuente de todo ser o de toda vida, el Padre, cuya paternidad se establece por la existencia de su Hijo, Cristo, la primera causa cuyo Hijo es su efecto. La esencia de Dios es espíritu, el cual se comparte con toda la creación, cuya unidad es el estado mental del cielo. Y finalmente, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Para el curso, sufrimiento y dolor se usan como sinónimos, y elegimos a Dios en lugar del sufrimiento porque el sufrimiento es uno de los testigos básicos del ego para la realidad del cuerpo y de la inexistencia del espíritu. El cuerpo parece experimentar sufrimiento o dolor. Tener dolor, por lo tanto, es negar a Dios, mientras que tener conciencia de nuestra verdadera invulnerabilidad como el Hijo de Dios es negar la realidad del dolor. Y aquí, el curso lo llama la confusión de niveles. El primer lugar es la mente, que proyectó un cuerpo para deshacerse del sufrimiento que le causa la separación. Textualmente dice: el dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente, pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios el Padre le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y muerte. La idea central es que el dolor esconde la elección de la separación. Hemos decidido una identidad separada que finalmente manifiesta su culpa a través del dolor del cuerpo, confusión de niveles, que se subsanaría al elegir nuestra invulnerabilidad espiritual y el amor de Dios. El dolor desaparece, ya que es incompatible con la realidad divina y la verdadera paz. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que Él cree ser.
Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla de que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual nunca habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. El dolor es una ilusión que refleja nuestras falsas creencias inconscientes por el miedo de haber sido abandonados por el amor eterno. El dolor, dice, es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Y la siguiente oración es definitiva porque dice, si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Pues la venganza no forma parte del amor, y el miedo ha negado el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida y que el cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. El dolor es una indicación de que estamos atrapados en ilusiones en lugar de en la verdad. Significa que hemos negado a Dios confundiéndolo con el miedo y lo hemos percibido erróneamente como un ser cruel. La frase crucial es, si Dios es real, el dolor no existe. Pero si el dolor es real, entonces Dios no existe. Esto quiere decir que el amor verdadero no puede coexistir con el dolor y la venganza. Si creemos en el dolor, estamos negando la existencia de Dios y su amor. El miedo usa el dolor para convencernos de que Dios está muerto y que solo el cuerpo físico es real, mortal y corruptible, negando así nuestra verdadera naturaleza espiritual. Obvio que todo esto lo manejamos a nivel inconsciente, que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fueran crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién, sino un loco, podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que tienen que seguir siendo necesariamente verdaderas. El dolor que surge de estas ideas está circunscrito a todas esas creencias que hemos adoptado sin cuestionarnos. No se trata de hacerlas reales al analizarlas, pero sí de poner un alto al bombardeo de la voz que nos llena de miedo y escuchar a ese maestro interno que en la quietud nos devuelve una visión más elevada de las experiencias hasta transformarlas en instantes de paz, que una vez que se acumulen van corrigiendo nuestra percepción. Son, dice, únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad. Y lo que antes inspiraba miedo, se convierte ahora
en una fuente de inocencia y santidad. Es innegable que este proceso requiere no solo una pequeña dosis de buena voluntad, sino también una gran cantidad de responsabilidad para lograr un cambio de percepción y aceptar plenamente la verdad del amor divino. Santo hermano mío, dice, y obviamente se refiere a la mente tomadora de decisiones. Piensa esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos, proyecciones, ves lo que piensas, y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre y para siempre. ¿Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia, conservándolo como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde todo ser vivo tiene que venir finalmente a morir? El pequeño rincón de tu mente al que se refiere Jesús es esa parte de la mente que llamamos ego, donde se guarda el pensamiento de separación y de miedo. Es un lugar simbólico donde se retienen las creencias en el dolor y la ilusión. Ese espacio donde la mente está encarcelada y condenada a mantener la percepción errónea y a justificar el sufrimiento. El curso enseña que cuando nuestra mente, tomadora de decisiones, se decida por el júbilo de Dios, esta parte de la mente será liberada y transformada, permitiendo así que la mente acepte su verdadera herencia espiritual, el júbilo de Dios y el amor divino, gozando del sueño feliz mientras se logra la restitución total de su mente. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven en el miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. Y aquí podríamos argumentar muchas cosas, pero finalmente es nuestra falta de conciencia y disciplina lo que perpetúa este ciclo de dolor al mantenernos atrapados en ilusiones y deseos egoístas. El curso enseña que al practicar el perdón y aceptar nuestra verdadera naturaleza espiritual, podemos liberarnos del sufrimiento al reconocer que el mundo externo es solo un reflejo de nuestro estado interno. El dolor es la forma en la que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu santa mente. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que Él ama. En el dolor, el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del brutal dolor que está al acecho para trocar toda alegría en sufrimiento. Esta lección señala que elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor nos devolverá la libertad que proviene de alinearnos con la verdad espiritual. Si empezamos con pequeños cambios cuestionándonos quién está pensando esto, mi ego o mi espíritu, y redireccionamos la mente loca hacia la cordura, si cuando detectamos que nos estamos victimizando, preocupando, atacando o contraatacando,
simplemente recordamos la ley. Contemplarás aquello que sientas en tu interior. Serían buenos comienzos para corregir la percepción. Depón tus armas, dice, y ven, sin ninguna defensa, al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Podría equipararse con decir, salte del campo de batalla, deja de identificarte con el personaje, identifícate con la mente tomadora de decisiones y reinterpreta la experiencia con Jesús. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que esgrimes contra tu propio cuello y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Así, entenderás que el dolor no existe. Así, el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Ese es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión, el júbilo es real. El dolor es dormir, el júbilo despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, dice, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el infierno y el cielo. Que la gratitud hacia nuestro Maestro inunde nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de un conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Y con la convicción de que eso es lo que queremos, decimos, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Anda, dilo.